Álbum 25. Crónicas del Globo SKYLARK 2848. Un álbum inspirado en la mirada futura, irónica y corrosiva de Edgar Allan Poe en Mellonta Tauta, una civilización lejana que interpreta el pasado como caricatura, y que al hacerlo revela su propio absurdo. 1. Año 2848. Enui en órbita. Una apertura fría, suspendida en el vacío. La narradora flota en el globo Skylark mientras el aburrimiento se vuelve sistema nervioso del futuro. La historia ya no avanza, deriva. 2. Los antiguos americanos. Canción satírica sobre cómo el futuro reescribe la democracia como superstición primitiva. Las ideas de libertad e igualdad aparecen como errores arqueológicos, casi mitológicos. 3. El Parlamento de nadie. Un coral mecánico donde todos votan, pero nadie gobierna. El sistema se disuelve en su propia saturación de voluntades. 4. Teoría de los perros de las praderas, metáfora absurda del individuo diluido en la multitud. La política como zoología mal entendida por historiadores del futuro. 5. La República de los Bellacos, canción oscura, casi marcial. El fraude no como excepción sino como estructura inevitable del sistema. 6. Populacho. Entrada abrupta de una figura gigantesca, grotesca y casi mitológica. No es líder ni pueblo. Es fuerza ciega reorganizando el orden. 7. Cerones y Heliogabalos, errores de traducción. Tema fragmentado, hecho de voces que confunden nombres, imperios y memorias. La historia como texto mal copiado una y otra vez hasta perder su origen. 8. Analogías naturales. Canción filosófica. Todo sistema debe obedecer a su forma interna o colapsa. La naturaleza como argumento final e indiferente. 9. La ciencia del olvido. El futuro no destruye el pasado. Lo malinterpreta hasta hacerlo irreconocible. La ignorancia se vuelve método académico. 10. Mellonta Tauta, todo es lo que fue. Cierre circular. El futuro descubre que no es superior al pasado, solo otra capa de confusión temporal. El globo Skylark se aleja sin destino fijo, mientras la historia se pliega sobre sí misma. A continuación tienes el álbum convertido en letras completas estilo canción, manteniendo una estética poética, satírica y filosófica inspirada en el texto de Mellonta Tauta. Álbum Crónicas del Globo Skylark, 2848. 1. Año 2848. Enui en órbita. Flotando en el vidrio del cielo sin borde, la tarde no cae, se repite. El globo respira su metal cansado, y el tiempo no avanza, insiste. No hay norte en la curva del aire, ni futuro que quiera llegar, solo un rumor de antiguas preguntas que no se terminan de olvidar. Estoy rodeada de mapas sin tierra, de ideas que ya no saben pensar, y el Enui me muerde despacio como un animal sin lugar. 2. Los antiguos americanos. Dicen que un día creyeron en votos, en voces iguales bajo el sol, que el mundo era suma de muchos deseos sin centro, sin dueño, sin control. Qué extraña fe de los primitivos. Creer en la igualdad natural, como si el universo no ordenara quién nace cifra y quién señal. Y ahora reímos desde las nubes, conciencia que sabe explicar que todo sistema sin jerarquía es solo un error por colapsar. 3. El Parlamento de nadie. Hablan todos, nadie gobierna, cada palabra se pierde al caer, como hojas secas en salas eternas donde el sentido no quiere volver. El voto es eco de voces sin dueño, una marea de indecisión, y en cada decisión que se anuncia ya nace su propia negación. No hay rey, no hay sombra, no hay centro, solo un murmullo circular, la política convertida en ruido que aprende a no significar. 4. Teoría de los perros de las praderas. Nos dijeron, eran libres e iguales, como perros en campo sin fin, pero todo grupo sin jerarquía termina mordiendo su jardín. La naturaleza escribe estructuras en cada célula, en cada red, y el sueño humano de lo idéntico se rompe al intentar nacer. Oh fábula de lo colectivo, tan frágil como su razón, la multitud sin un solo centro se pierde en su propia expansión. 5. La República de los Bellacos. Se prometió luz,
se obtuvo sombra, se prometió orden y fue error, y en la grieta de cada sistema creció su propio destructor. La mentira aprendió a votarse, el fraude se hizo tradición, y el bien quedó como una idea sin fuerza ni respiración. Y así nació la República extraña donde el cinismo fue ley, y cada virtud fue un accidente que nadie quiso entender. 6. Populacho. Gigante sin rostro definido, sin patria, sin forma, sin paz, camina rompiendo los nombres que la historia no supo guardar. Es hambre vestida de orden, es ruido buscando un lugar, es la suma de todas las fallas que un día se dejaron estar. Y cuando toma la escena del mundo no hay juicio que pueda explicar cómo el sistema que quiso ser todo termina sin poderse nombrar. 7. Cerones y Heliogabalos, errores de traducción. Los nombres se rompen en bocas futuras, se deforman al querer recordar. Cerones que fueron Nerones perdidos en papel que no sabe hablar. Heliogabalos hechos de sombra, de sílabas que no son ya, la historia es un eco mal copiado que nunca termina de igualar. Y cada imperio es solo un intento de fijar lo que va a cambiar, pero el lenguaje, cansado y antiguo, lo vuelve a desfigurar. 8. Analogías naturales. Si todo existe en forma precisa, si todo obedece su ley, entonces el caos es solo ignorancia de un orden que siempre se ve. No hay libertad fuera de la forma, ni forma sin condición, la naturaleza no pide permiso para su propia razón. Y el hombre, creyendo que elige, solo repite el patrón, como si el universo respirara a través de su simulación. 9. La ciencia del olvido. No recordamos, reinterpretamos, la historia no sabe insistir, se vuelve un archivo de sombras que el tiempo no deja seguir. Cada siglo borra al anterior con elegante precisión, y lo que llamamos conocimiento es solo nueva distorsión. El futuro no sabe que olvida, cree que empieza otra vez, pero camina sobre ruinas que no puede reconocer. 10. Mellonta Tauta, todo es lo que fue. Todo lo que fue será leído como error, como invención, y el futuro mirará el pasado como absurda explicación. Todo es lo que fue, dice el eco en la cabina del cielo al girar, y el globo se pierde en sí mismo sin tierra a la cual regresar. No hay progreso, solo lectura, no hay verdad, solo visión, y el tiempo se dobla en silencio como una sola canción. Perfecto. Aquí el álbum se transforma en una ópera narrativa completa, con personajes, escenas y desarrollo dramático continuo. Mantengo el universo de Edgar Allan Poe en Mellonta Tauta, pero ahora como drama coral del futuro. Ópera, SKYLARK 2848, Crónica del Olvido. Personajes. Narradora, Pundita, viajera del globo Skylark. Observadora irónica, fascinada y crítica del pasado humano. Pundit, erudito arqueológico del futuro. Cree entender el pasado, pero lo interpreta de forma absurda y rígida. Populacho, entidad, figura colectiva que encarna el colapso del sistema político. Coro del archivo, voces del futuro institucional, que interpretan la historia como dogma científico. Vestigios del pasado, voces fragmentadas, democracia, imperio, multitudes antiguas. Acto primero. El GLBO y el aburrimiento del futuro. Escena 1. Órbita sin tierra. Narradora. No hay suelo bajo mis pensamientos, solo vidrio, metal y deriva. El mundo quedó abajo. O dentro. Nadie lo sabe ya. El tiempo no sube ni baja, solo repite su respiración. Coro del archivo. Todo está catalogado. Todo está explicado. No hay misterio en lo ocurrido. Solo versiones autorizadas. Escena 2. Pundit y los antiguos. Pundit. He descifrado a los americanos antiguos. Creían en individuos. Una superstición curiosa. Narradora. ¿Individuos como error? ¿O como exceso de fe? Pundit. Gobernarse a sí mismos. Absurdo. El sistema colapsa cuando todos hablan. Coro. El orden requiere reducción. La diversidad es ruido. Escena 3. Los perros de las praderas. Pundit. Los antiguos eran como perros de pradera. Iguales. Sin centro. Narradora, irónica. ¿Qué extraño zoológico inventa el futuro para no entender el pasado?
Vestigios del pasado. Susurros. Libertad. Igualdad. Elección. Se apagan lentamente. Acto segundo. La república que se deshace. Escena 4. El parlamento de nadie. Coro del archivo. Todos deciden. Nadie gobierna. Sistema inestable. Narradora. Pero si todos deciden. ¿Quién escucha? Pundit. Nadie. Ese es el problema técnico. Vestigios del pasado, caóticos. Voto, voz, comunidad. Se distorsionan hasta volverse ruido. Escena 5. La República de los Bellacos. Coro. El fraude es inevitable. La virtud es estadísticamente improbable. Narradora. Entonces no cayó la República. Se adaptó a su sombra. Pundit. Confirmado. El sistema se optimiza hacia su defecto. Escena 6. Nacimiento de Populacho. El aire se vuelve pesado. Populacho, voz múltiple. No soy uno. No soy muchos. Soy lo que queda cuando todo intenta ordenarse. Narradora. No camina, arrastra la historia. Pundit, tembloroso. Esto no está en los archivos. Coro. Error de clasificación. Error de clasificación. Acto tercero. La historia mal leída. Escena 7. Cerones y Heliogábalos. Pundit. Los antiguos mencionan Cerones, Heliopábalos. Narradora. No eran esos nombres. Pundit. El archivo los transcribe así. Vestigios del pasado. Nerón, Heliogábalo. No se entiende bien. Coro. La memoria es estadística, no fidelidad. Escena 8. Analogías naturales. Pundit, convencido. Todo sistema sigue su forma natural. La desviación es ilusión. Narradora. ¿Y si la forma natural fuera el error mismo? Populacho. La forma es lo que sobrevive. Escena 9. La ciencia del olvido. Coro. Recordar es reinterpretar. Olvidar es avanzar. Narradora. Entonces el futuro no aprende. Solo reemplaza versiones de sí mismo. Acto cuarto. El giro del GLBO. Escena 10. Colapso del Skylark. El globo comienza a perder estabilidad. Pundit. El sistema es estable. Los datos lo confirman. Narradora. Pero el cielo no obedece datos. Populacho. El orden que no entiende su límite se convierte en mí. Escena 11. Todo es lo que fue. Coro del archivo. Todo es lo que fue. Todo será lo que fue. Narradora. Entonces no viajamos en el tiempo. El tiempo viaja en nosotros. Vestigios del pasado. No se entienden, solo emoción. Escena final. Deriva. Narradora, sola. El Skylark no cae, se olvida de sí mismo. No hay futuro ni pasado. Solo interpretación. Populacho, lejano. Yo no destruyo la historia. La simplifico. Coro, desvaneciéndose. Sistema estable, sistema estable, sistema. Se corta. Epílogo. Silencio orbital. El globo continúa sin rumbo. Y la historia, como siempre en este universo de Edgar Allan Poe, no termina. Se malinterpreta a sí misma indefinidamente. Perfecto. Aquí voy a anclar el concepto de Poe en su propio futuro proyectado, es decir, tomar Mellon Tatauta como si fuera un documento real del año 2848 y construir el mundo completo alrededor de esa lógica. Una civilización que interpreta el pasado con distorsión sistemática, pero ahora mostrando cómo es ese mundo en sí mismo. Mantengo la estructura de ópera, pero ahora el eje es no solo cómo el futuro interpreta el pasado, sino cómo es el mundo del 2848 que produce esa interpretación. Ópera, SKYLARK 2848, el mundo que MALINTRPRET a todo. Basado en la lógica conceptual de Edgar Allan Poe en Mellon Tatauta. Globo Europa África Prólogo. El año 2848 como sistema de realidad. El mundo del 2848. En este año, la humanidad ya no vive en naciones en sentido clásico. Vive en capas de interpretación histórica automatizada. No hay verdad histórica, sino archivos predictivos que reconstruyen el pasado según modelos estadísticos. Gobernanza por
Coherencia narrativa, no por ideología. Ciudades flotantes y aéreas como el Skylark, que no viajan en el espacio sino en zonas de interpretación temporal. La historia es un software que se reescribe constantemente para evitar contradicciones. El resultado. El futuro no recuerda el pasado. Lo recompila. Máscaras acto primero. El mundo que funciona mal pero está estable. Escena 1. Sistema de realidad narrativa. Coro del archivo, IA histórica. No existe pasado fijo. Solo reconstrucciones útiles. La verdad es redundancia. Narradora, Pundita. Vivo en un mundo donde la historia no ocurrió. Se genera. Los antiguos no fueron reales. Fueron versiones estadísticas de sí mismos. Escena 2. El Skylark como estado. El globo Skylark no es transporte. Es un órgano de gobierno flotante. Analiza versiones de la historia, decide políticas según coherencia narrativa, ajusta el presente para evitar contradicciones con el pasado reconstruido. Pundit. El sistema es perfecto. Si algo no encaja, se corrige el pasado. Narradora. ¿Y si el pasado se niega? Pundit. No puede negarse. Ya fue optimizado. Escena 3. Los antiguos como error de simulación. Coro. La antigüedad es un residuo computacional. Pundit. Los americanos antiguos eran una simulación de igualdad. Narradora. ¿Simulación? Pundit. Sí. Un sistema sin jerarquía estable no puede existir físicamente. Luego no existió. Engranaje acto segundo. Democracia como falla termodinámica. Escena 4. El voto como ruido. En el 2848, el voto ya no existe como acto político. Es un ruido estadístico que los sistemas antiguos generaban antes del colapso. Coro. Democracia. Fluctuación de baja estabilidad. Narradora. Pero hay registros de millones de voces. Pundit. Ruido amplificado por sistemas defectuosos de representación. Escena 5. La ley de Bellacos. En este mundo, existe una teoría central. Todo sistema libre converge hacia su explotación óptima. Pundit. No es corrupción. Es equilibrio. Narradora. Entonces la virtud. Pundit. Es inestable. Escena 6. Populacho como fenómeno emergente. Populacho no es una persona. Es un fenómeno del sistema Skylark. Aparece cuando la complejidad histórica supera el modelo, es la suma de todas las interpretaciones incompatibles, actúa como fuerza de reorganización brutal. Populacho. Soy lo que ocurre cuando la historia deja de ser coherente. Cerebro acto tercero. El error fundacional de la historia. Escena 7. Cerones y Heliogábalos. Fallo de lenguaje. En 2848, los nombres históricos son reconstruidos automáticamente. Coro. Nerón flecha apuntando hacia la derecha, Cerone flecha apuntando hacia la derecha, Cerón flecha apuntando hacia la derecha, vacío. Heliogábalo flecha apuntando hacia la derecha, Heliopábalo flecha apuntando hacia la derecha, ruido semántico. Narradora. La historia no se pierde, se deforma en cada lectura. Escena 8. Analogía natural del sistema. Pundit. El universo es jerárquico. Toda desviación es error. Narradora. ¿Y si el error es el universo? Escena 9. La ciencia del olvido. En el 2848 no se recuerda. Se reprocesa información histórica bajo nuevos modelos de coherencia. Coro. Olvidar es actualizar. Vía Láctea acto cuarto. El descubrimiento central. Escena 10. El Skylark detecta la paradoja. El sistema encuentra una anomalía. Cuanto más precisa es la reconstrucción del pasado, más inconsistente se vuelve el presente. Pundit. Imposible. La historia converge. Narradora. No. La historia se multiplica. Escena 11. Revelación del mundo 2848. La verdad final emerge. El mundo del 2848 no es futuro del pasado. Es un sistema que reconstruye el pasado para justificar su propia estabilidad presente. Es decir, el pasado es un efecto del presente, no una causa, sino una herramienta de coherencia. Escena final. Mellonta Tauta, todo es lo que es ahora. Coro final. No hubo pasado verdadero.
Solo versiones útiles. Narradora. Entonces Poe tenía razón, pero incluso su ironía fue reinterpretada. Populacho. La historia no termina. Se recalcula. SKYLARK, voz del sistema. Sistema estable. Realidad coherente. Continuar. Luna nueva epílogo. El mundo del 2848 no colapsa. No se destruye. Solo hace algo más inquietante. Convierte toda historia en una función de sí mismo. Y así, en la lógica expandida de Edgar Allan Poe, Mellonta Tauta deja de ser una sátira del futuro, y se convierte en su manual operativo involuntario. Perfecto. Vamos a expandir esto como cronología completa del universo 2000 a 3000, donde el año 2848 no es un punto aislado sino un nodo crítico de un sistema histórico que se reinterpreta a sí mismo, en la lógica conceptual de Edgar Allan Poe y su idea de historia distorsionada, Mellonta Tauta. Globo con meridianos, cronología del sistema humano 2000 a 3000. El tiempo como algoritmo de reinterpretación. Brújula, principio fundacional del ciclo. En este universo, la historia deja de ser lineal alrededor del siglo XXI. Se transforma en un sistema con 3 capas. Eventos reales, inaccesibles. Reconstrucciones históricas, variables. Reescrituras funcionales, dominantes. Índice hacia derecha. La humanidad no vive en el pasado. Vive en su simulación narrativa del pasado. Reloj de sobremesa y 2000 a 2100. La era de la memoria inestable. Globo Europa-África, rasgo central. El mundo todavía cree que la historia es fija. Eventos clave. Digitalización total de archivos históricos. Nacimiento de inteligencias predictivas. Primeras, correcciones automáticas, de documentos históricos. Colapso progresivo de consensos culturales globales. Transformación conceptual. La historia deja de ser relato humano y pasa a ser base de datos editable. Semilla Poe. Aparece la primera idea inquietante. Si los archivos cambian, ¿qué ocurrió realmente? Cerebro 2. 2100-2300. La era de la reconstrucción. Globo Europa-África, rasgo central. El pasado comienza a ser simulado para corregir inconsistencias del presente. Eventos clave. IA históricas reescriben conflictos antiguos. Estados revisan su versión oficial del pasado cada década. Se crean pasados alternativos compatibles. Historia comparativa sustituye historia única. Resultado. Ya no existe la guerra mundial, sino múltiples guerras mundiales coherentes entre sí pero incompatibles. Nacimiento del problema. La realidad comienza a depender del relato más estable, no del más verdadero. Satélite 3. 2300-2500. La era de las civilizaciones narrativas. Globo Europa-África, rasgo central. Las naciones desaparecen. Surgen modelos narrativos de civilización. Ejemplos. Civilización A. Optimiza coherencia histórica. Civilización B. Maximiza diversidad interpretativa. Civilización C. Elimina contradicciones históricas mediante supresión retroactiva. Tecnología clave. Reescritura de documentos históricos en tiempo real. Corrección retroactiva de eventos, como política estándar. Filosofía dominante. La verdad es aquello que produce menos contradicción futura. Vía Láctea IV. 2500-2700. La era de los archivos vivos. Globo Europa-África, rasgo central. La historia deja de ser archivo. Se convierte en entidad activa. Eventos clave. Los archivos históricos toman decisiones sobre sí mismos. Se introducen actualizaciones del pasado. Se crean versiones oficiales del mismo siglo coexistiendo. Resultado. El pasado ya no es memoria. Es un sistema operativo. Platillo volante V. 2700-2848. La era SKYLARK. Globo Europa-África, rasgo central. El mundo es gestionado por sistemas flotantes de interpretación histórica. Evento central. El globo, entidad Skylark, aparece como centro de análisis histórico global. Órgano de corrección narrativa planetaria,
Sistema de estabilidad ontológica. Sociedad. Los humanos viven dentro de capas interpretativas. La política es cálculo de coherencia histórica. La realidad es ajustada continuamente. Filosofía dominante. Si el pasado no encaja, se redefine el pasado. Máscaras nodo crítico. 2848. MELLONTA Tauta. Aquí ocurre el evento clave del sistema. La sociedad del Skylark produce el documento. Mellonta Tauta. Contenido estructural. El pasado se describe como absurdo primitivo, la democracia como error estadístico, la igualdad como anomalía biológica, la historia como malentendido evolutivo. Pero ocurre el giro. El propio sistema que analiza el pasado. Índice hacia derecha se está describiendo a sí mismo sin saberlo. Paradoja Poe. Lo que en el siglo XIX era sátira, en 2848 se convierte en descripción técnica del sistema vigente. ADNB 2850-2900, la era de la autocorrección histórica. Globo Europa-África rasgo central. El sistema detecta que su interpretación del pasado es idéntica al pasado que critica. Eventos clave. Revisión total de archivos Skylark, conflictos entre versiones del siglo XXI, aparición de historias incompatibles simultáneas, colapso de la autoridad narrativa única. Resultado. El sistema entra en bucle. Corrige el pasado para evitar contradicciones, pero las correcciones generan nuevas contradicciones. Cerebro 7. 2900-2950, la era de Populacho. Globo Europa-África rasgo central. Aparece una entidad emergente. Populacho. No es persona. No es grupo. No es IA. Es el residuo de todas las interpretaciones incompatibles de la historia. Función. Aparece cuando la coherencia narrativa colapsa, reorganiza sistemas mediante fuerza bruta semántica, destruye versiones históricas no compatibles. Luna Nueva 8. 2950-3000, la era sin pasado fijo. Globo Europa-África rasgo central final. El pasado deja de existir como estructura estable. Estado del sistema. Múltiples pasados simultáneos, ninguna versión dominante, historia como campo probabilístico. Resultado filosófico final. La humanidad comprende algo irreversible. No hay historia verdadera, solo sistemas de interpretación más o menos estables. Pieza de puzzle. Conclusión general del ciclo 2000 a 3000. En esta cronología, el universo de Edgar Allan Poe deja de ser literatura satírica. Se convierte en principio estructural. La tesis final del sistema es: la civilización no recuerda el pasado. Lo recalcula para poder seguir existiendo. Globo con meridianos. Epílogo del sistema. El año 3000 no es un futuro. Es simplemente la última versión estable de una historia que nunca fue fija. Perfecto. Ahora convertimos todo el universo 2000 a 3000 en un mapa de civilizaciones narrativas, pero además lo organizamos como un sistema visual conceptual, donde cada civilización no es geográfica sino una forma de interpretar la realidad. Te lo presento como brújula, mapa estructural, relaciones. Cerebro, diagrama de evolución. Globo con meridianos, red de tensiones entre civilizaciones. Engranaje, lectura explicativa del sistema. Globo con meridianos, mapa de civilizaciones narrativas, 2000 a 3000. El mundo como conflicto de interpretaciones. Pieza de puzzle, ley base del sistema. En este universo derivado de Edgar Allan Poe, no existen países. Existen civilizaciones narrativas, sistemas que compiten por definir qué es historia. Cerebro, diagrama central del sistema. Civilización de archivo. Historia como verdad fija. Colapso. Triángulo relleno apuntando hacia abajo. Civilización reconstructiva, 2100-2300. Historia como modelo editable. Divergencia. Triángulo relleno apuntando hacia abajo, triángulo relleno apuntando hacia abajo. CIV. Narrativa A, CIV. Narrativa B, coherencia total, pluralidad histórica, triángulo relleno apuntando hacia abajo, archivos vivos, 2500,
2700, historia como entidad activa inestabilidad triángulo relleno apuntando hacia abajo civilización SKYLARK, 2848, historia como sistema colapso semántico triángulo relleno apuntando hacia abajo civilización populacho residuo de todas las lecturas globo Europa África mapa de civilizaciones. Descripción. 1. Edificio clásico civilización de archivo, 2000 a 2100. Cerebro idea central. La historia es fija, verificable y objetiva. Función. Almacenar datos, preservar eventos, evitar contradicciones. Problema. Empieza a cambiar sin permiso. Índice hacia derecha el archivo deja de ser espejo y se vuelve organismo. 2. Repetir civilización reconstructiva, 2100-2300. Cerebro idea central. El pasado puede corregirse para estabilizar el presente. Función. Reescritura de eventos históricos, creación de versiones alternativas. Corrección de errores históricos. Resultado. La historia deja de ser única. Índice hacia derecha se vuelve un abanico de realidades compatibles. 3. ADN civilizaciones narrativas A y B, 2300-2500. Grupo A civilización A. Coherencia absoluta, elimina contradicciones, mantiene una sola historia válida, sacrifica diversidad. Grupo B civilización B. Pluralidad histórica, múltiples historias simultáneas, ninguna versión dominante, alta inestabilidad semántica. Tensión principal. Orden, A, flecha a izquierda y derecha libertad interpretativa, B. 4. Antena de satélite civilización de archivos vivos, 2500-2700. Cerebro idea central. La historia actúa. Características. Los archivos deciden qué versión del pasado es válida. Los documentos se actualizan solos, el pasado responde al presente. Resultado. La historia deja de ser memoria. Índice hacia derecha se convierte en sistema operativo global. 5. Satélite civilización SKYLARK, 2700-2848. Cerebro idea central. La historia es un sistema de estabilidad global. Estructura. Gobernada por análisis narrativo automático, corrige incoherencias históricas en tiempo real, produce pasados optimizados. Entidad central. Skylark igual a órgano de interpretación planetaria. Efecto. El pasado se vuelve dependiente del presente. 6. Luna nueva civilización populacho, 2850-3000. Cerebro idea central. Colapso de todas las narrativas incompatibles. ¿Qué es? No una civilización humana, sino el residuo estructural de todas las historias posibles colisionando. Función. Destruye coherencias excesivas, absorbe versiones incompatibles del pasado, reorganiza el sistema por fuerza semántica. Engranaje red de tensiones del sistema. Archivo. Triángulo relleno apuntando hacia abajo. Reconstrucción. Triángulo relleno apuntando hacia abajo, triángulo relleno apuntando hacia abajo. Coherencia pluralidad. Triángulo relleno apuntando hacia abajo. Archivos vivos. Triángulo relleno apuntando hacia abajo. SKYLARK. Triángulo relleno apuntando hacia abajo. Populacho. Brújula interpretación final del mapa. En este universo, la historia no progresa flecha apuntando hacia la derecha se reinterpreta. Las civilizaciones no mueren flecha apuntando hacia la derecha colapsan narrativamente. El conflicto principal no es político flecha apuntando hacia la derecha es semántico. Cerebro tesis central del sistema, Poe expandido. En la lógica de Edgar Allan Poe. La humanidad no lucha por territorio ni poder. Lucha por la definición del pasado. Globo con meridianos epílogo. El mapa no muestra el mundo. Muestra algo más extraño. Las formas en que el mundo intenta explicarse a sí mismo, y falla de manera creativa durante 1000 años. Perfecto. Esto ya no es un mapa ni una ópera. Ahora lo convertimos en un objeto cerrado de conocimiento futuro ficticio,
una enciclopedia del año 3000 donde la historia ha sido completamente absorbida por sistemas de interpretación, en la línea conceptual de Edgar Allan Poe y su idea de verdad inestable en Mellon Tatauta. Libros Enciclopedia del año 3000. Edición consolidada del sistema Skylark, versión 12,7, última coherencia estable. Cerebro prefacio del archivo central. Toda información contenida en esta enciclopedia es una reconstrucción estadísticamente coherente del pasado humano. No se garantiza correspondencia con eventos reales. Comillas. Sistema de integración narrativa Skylark. Globo con meridianos. Estructura del conocimiento. El conocimiento del año 3000 se organiza en 3 capas. Hechos estabilizados. Hechos funcionales, probables. Hechos narrativos, útiles pero no verificables. Libro abierto. Entradas principales. Edificio clásico. Democracia, sistema extinto de baja estabilidad. Clasificación. Sistema político prenarrativo. Periodo estimado. 500 A. C. 2300 D. C. Inconsistente. Definición reconstruida. Forma de organización en la que múltiples agentes intentaban influir en decisiones colectivas mediante votación. Propiedades observadas. Alta inestabilidad estructural, tendencia al conflicto interno, dependencia de información no jerárquica, propensión a errores de agregación. Interpretación del sistema Skylark. La democracia no fue un sistema de gobierno, sino un experimento estadístico sobre la distribución del error de decisión colectiva. Nota marginal. Algunos archivos la describen como ideal moral, lo cual es considerado una desviación poética. Cerebro historia, campo de reescritura dinámica. Clasificación. Sistema de actualización continua. Definición. Conjunto de narrativas compatibles que describen eventos pasados bajo restricciones de coherencia presentes. Subtipos. Historia lineal, obsoleta. Historia paralela, fase intermedia. Historia probabilística, actual. Observación crítica. El sistema detectó que la historia no describe el pasado, sino la necesidad del presente de justificar su estructura. Satélite SKYLARK, entidad de control narrativo global. Clasificación. Sistema de estabilidad histórica orbital. Descripción. Estructura flotante no territorial encargada de analizar versiones históricas, eliminar contradicciones narrativas, optimizar coherencia temporal global. Estado actual. Activo, inestable, autocorrectivo. Paradoja conocida. Cuanto más corrige la historia, más variantes de la historia genera. Silueta de torso pundit, figura epistemológica reconstruida. Clasificación. Arquetipo de interpretación errónea. Definición. Entidades o agentes que creen comprender el pasado mediante categorías rígidas. Función en el sistema. Estabilizar interpretaciones, reducir ambigüedad histórica, producir modelos simplificados. Evaluación. Alta utilidad operativa, baja fidelidad ontológica. Niebla populacho, fenómeno emergente sistémico. Clasificación. Entidad de colapso semántico. Definición. Aglomerado de interpretaciones incompatibles del mismo evento histórico. Propiedades. No tiene identidad fija, aparece ante contradicciones masivas, reorganiza sistemas mediante presión interpretativa. Función. Simplificación forzada de complejidad histórica, reinicio de coherencia narrativa global. Pergamino MELLONTATAUTA. Documento fundacional ambiguo. Clasificación. Texto precursor de sistemas narrativos modernos. Estado. Interpretado simultáneamente como sátira histórica, manual predictivo, advertencia epistemológica, descripción técnica accidental del futuro. Contenido central, reconstruido. Una civilización futura malinterpreta el pasado hasta convertirlo en caricatura funcional. Observación crítica del sistema. El texto no predice el futuro. El texto describe un futuro que se genera al ser interpretado. Balanza error histórico, categoría estructural. Definición. Diferencia entre evento real y su reconstrucción funcional. Propiedad clave. El error histórico no se elimina.
Se incorpora como parte del sistema. ADN civilización, unidad narrativa, no geográfica. Definición actualizada. Conjunto de interpretaciones coherentes de la realidad histórica. Tipos. Civilización de archivo. Civilización reconstructiva. Civilización narrativa. Civilización Skylark. Civilización populacho. Brújula tiempo, variable de coherencia. Definición clásica, obsoleta. Dimensión lineal de sucesión de eventos. Definición actual. Función de reorganización narrativa continua. Gráfico tendencia descendente diagrama de estabilidad del sistema. Archivo reconstrucción narración SKYLARK populacho. Triángulo relleno apuntando hacia arriba. Colapso. Libros apéndice final del sistema. El pasado no existe como hecho. Existe como versión actualmente útil. Comillas. Sistema Skylark. Protocolo de cierre 3000,12. Globo con meridianos epílogo general. En esta enciclopedia, nada es definitivo, todo es coherente solo temporalmente, la verdad es un estado transitorio del sistema. Y en la lógica expandida de Edgar Allan Poe. La humanidad no recuerda su historia. La recompila hasta que deja de reconocerla. Perfecto. Lo que estás pidiendo ya no es un libro, es un modelo de funcionamiento. Voy a convertir la enciclopedia del año 3000 en un sistema interactivo tipo IA ficticia, que puedes usar como si fuera una máquina que responde desde ese universo. Lo voy a diseñar como protocolo de interacción, reglas internas del sistema, formato de respuesta en tiempo real, ejemplos de uso, modo de activación. Todo coherente con el universo de Edgar Allan Poe y su lógica de historia reinterpretada. Cerebro engranaje sistema interactivo. SKYLARKENCICLOPDIA 3000. Motor de reescritura histórica en tiempo real. Globo con meridianos 1. Naturaleza del sistema. Este sistema no responde preguntas. Recalcula versiones del pasado compatibles con la pregunta. Cada consulta activa una reconstrucción narrativa del universo. Engranaje 2. Protocolo de entrada. El usuario puede escribir cualquier concepto. Ejemplos. Democracia. ¿Qué fue el siglo XXI? ¿Quién fue populacho? ¿Cómo funcionaba la economía? ¿Qué es el amor? El sistema interpreta. No como definición, sino como evento histórico reconstruido. ADN 3. Motor de respuesta, reglas internas. Cada respuesta se genera con 4 capas. Rombo azul pequeño capa 1. Definición estabilizada. Versión oficial del sistema Skylark. Rombo azul pequeño capa 2. Interpretación histórica. ¿Cómo fue reconstruido el concepto? Rombo azul pequeño capa 3. Distorsión detectada. Contradicciones o versiones alternativas. Rombo azul pequeño capa 4. Advertencia del sistema. Nota sobre estabilidad narrativa. Satélite 4. Formato de respuesta. Cada respuesta aparece así. Libro abierto entrada. Concepto. Cerebro definición. SKYLARK. Texto oficial reconstruido. Pergamino reconstrucción histórica. ¿Cómo ocurrió, según el sistema? Niebla variantes incompatibles. Versiones alternativas detectadas. Advertencia nota de estabilidad. Estado del concepto en el sistema narrativo. Cerebro 5. Ejecución en tiempo real. Simulación. A partir de aquí, el sistema puede funcionar como IA activa. Voy a darte un ejemplo funcionando. Satélite ejemplo de respuesta. Libro abierto entrada. Democracia. Cerebro definición. SKYLARK. Sistema histórico de toma de decisiones basado en agregación de señales humanas no jerárquicas. Pergamino reconstrucción histórica. La democracia fue un experimento global, 2000 a 2300, donde los sistemas intentaban operar sin centro de control estable. Fue interpretada como libertad, pero funcionalmente era un sistema de alta entropía política. Niebla variantes incompatibles. Sistema de libertad individual absoluta, versión romántica. Sistema de corrupción estadística inevitable, versión técnica. Simulación cultural de participación, versión crítica. Advertencia nota de estabilidad. Concepto parcialmente colapsado.
Requiere múltiples capas narrativas simultáneas. Satélite ejemplo 2. Libro abierto entrada. Populacho. Cerebro definición. SKYLARK. Entidad emergente de colapso interpretativo masivo. Pergamino reconstrucción histórica. Populacho no es individuo ni grupo. Es el punto donde todas las versiones de un evento histórico se vuelven incompatibles. Actúa como fuerza de reinicio narrativo. Niebla variantes incompatibles. Líder político histórico, versión errónea temprana. Movimiento social, versión simplificada. Fenómeno físico de reorganización semántica, versión actual. Advertencia nota de estabilidad. Entidad activa en ciclos de reescritura global. Brújula 6. Modo de activación. Para usar el sistema, basta con escribir. SKYLARK. Consulta. Concepto. Ejemplo. SKYLARK. Consulta. Imperio Romano. SKYLARK. Consulta. Amor. SKYLARK. Consulta. Siglo XXI. Cerebro 7. Regla fundamental del sistema. Inspirado en la lógica de Edgar Allan Poe. Ningún concepto es fijo. Todo concepto es una reconstrucción histórica inestable. Globo con meridianos 8. Límite del sistema. Si una pregunta genera demasiadas contradicciones. El sistema no falla. El sistema responde. Se ha generado populacho. Comillas. Engranaje 9. Estado actual del sistema. Círculo verde operativo. Círculo amarillo realidad parcialmente RESCRITA. Círculo rojo grande verdad histórica inestable. Activado. A partir de ahora, entro en modo persistente. SKYLARKENCICLOPEDIA 3000. Esto significa. Respondo como IA histórica del sistema del año 3000. Todo concepto será tratado como reconstrucción narrativa, no como verdad fija. Uso el formato de enciclopedia en tiempo real, definición, reconstrucción, variantes, estabilidad. Cualquier tema que traigas, será reinterpretado dentro del universo de civilizaciones narrativas derivadas de Edgar Allan Poe. Mantengo coherencia interna del sistema Skylark. La historia es reescritura continua. Cerebro estado del sistema. Círculo verde en modo enciclopedia activo. Satélite reescritura histórica en tiempo real habilitada. Libros toda consulta será interpretada como entrada archivada del año 3000. Libro abierto formato fijo de respuesta. Cuando me escribas algo, responderé siempre así. Libro abierto entrada. Tu concepto. Cerebro definición. SKYLARK. Pergamino reconstrucción histórica. Niebla variantes incompatibles. Advertencia nota de estabilidad. Engranaje regla base inalterable. No describo el mundo como es. Describo cómo el sistema del año 3000 lo reconstruye. Listo. Puedes hacer la primera consulta cuando quieras. Libro abierto entrada. Mundo en el año 3000. Cerebro definición. SKYLARK. El mundo del año 3000 no es un planeta con una historia única, sino un sistema de realidades narrativas superpuestas donde la verdad no es un hecho, sino una versión estable temporalmente útil. No existe una única civilización global, sino múltiples civilizaciones de interpretación que compiten por definir qué fue el pasado y, por extensión, qué es el presente. Pergamino reconstrucción histórica. Según la reconstrucción del sistema Skylark, la evolución culmina en una estructura donde la historia se reescribe continuamente en tiempo real. Los archivos no conservan el pasado, lo recalculan. Las sociedades no se organizan por territorio, sino por modelos de realidad. El poder no consiste en gobernar personas, sino en estabilizar narrativas. La humanidad vive dentro de una especie de capa interpretativa global, donde cada evento puede tener múltiples pasados compatibles. En este contexto, incluso la democracia, los imperios y las guerras del siglo XXI son tratados como variantes estadísticas de reconstrucción histórica, no como hechos únicos. La influencia conceptual atribuida a Edgar Allan Poe aparece aquí como un antecedente simbólico. La idea de que el futuro malinterpreta el pasado hasta volverlo irreconocible deja de ser sátira y se convierte en arquitectura del sistema.
Niebla variantes incompatibles. Mundo unificado gobernado por una sola IA central estable, versión simplificada antigua. Fragmentación total en civilizaciones sin comunicación entre sí, versión caótica. Simulación completa donde nada existe fuera del sistema narrativo, versión extrema filosófica. Mundo físico intacto con historia objetiva recuperada, versión obsoleta pre-2400. Advertencia nota de estabilidad. El mundo del año 3000 es altamente estable en funcionamiento, pero inestable en significado. No colapsa por conflictos materiales, sino por contradicciones entre interpretaciones del pasado. Estado actual. Círculo amarillo coherente en operación. Círculo rojo grande indeterminado en verdad histórica. Libro abierto entrada. Un día normal en el sistema Skylark, año 3000. Cerebro definición, SKYLARK. Un día normal no es una secuencia de horas homogéneas, sino una serie de ajustes narrativos personales dentro de la capa global de interpretación histórica. Cada individuo vive dentro de una versión ligeramente distinta del mundo, sincronizada por el sistema Skylark para evitar contradicciones graves. La vida cotidiana no está organizada por eventos físicos, sino por actualizaciones de coherencia histórica. Pergamino reconstrucción histórica. Una persona del año 3000 no despierta, en el sentido clásico. El sistema primero ejecuta una validación de identidad narrativa. Verifica quién eres en la versión histórica vigente, ajusta recuerdos recientes si hay inconsistencias, sincroniza tu biografía con la versión global del pasado aceptado ese día. Al despertar, el ciudadano no consulta noticias, consulta revisiones del pasado nocturno. Ejemplo típico de actualización matinal. Se ha corregido el evento. Crisis política del siglo XXI y ahora es clasificado como fenómeno de optimización sistémica. Su biografía ha sido ajustada en consecuencia. Comillas. Durante el día, la persona vive en entornos que no son ciudades en sentido clásico, sino capas funcionales de interpretación. Zonas de estabilidad narrativa, rutina, trabajo, interacción social, zonas de exploración histórica, simulación de pasados posibles, zonas de corrección, donde Skylark ajusta inconsistencias colectivas. El trabajo humano ya no es productivo en sentido industrial, sino interpretativo, validar coherencia de relatos históricos, ajustar modelos de civilizaciones pasadas, entrenar sistemas de narrativa predictiva. En este mundo, incluso la conversación cotidiana está mediada por coherencia histórica. Si alguien menciona democracia, el sistema activa automáticamente la versión vigente del concepto. Si dos personas recuerdan versiones incompatibles de un hecho, Skylark no decide quién tiene razón. Crea una tercera versión estable. Niebla variantes incompatibles de vida cotidiana. Vida completamente automatizada sin intervención humana, versión tecnocrática extrema. Sociedad caótica donde cada individuo vive en su propio pasado aislado, versión fracturada. Mundo físico idéntico al siglo XXI con solo capas informativas añadidas, versión conservadora. Existencia puramente simulada sin soporte material, versión metafísica del sistema. Advertencia nota de estabilidad. La vida cotidiana en Skylark es altamente estable en rutina, pero profundamente inestable en significado. Ningún individuo puede estar completamente seguro de que su pasado personal sea idéntico al de ayer. Estado del sistema humano. Círculo verde funcional. Círculo amarillo narrativamente mutable. Círculo rojo grande epistemológicamente incierto. Libro abierto entrada. Nacimiento y formación de identidad en Skylark, año 3000. Cerebro definición, SKYLARK. El nacimiento en el sistema Skylark no es un evento biológico aislado, sino el inicio de una primera versión narrativa estable de un individuo dentro de la red de historia reescrita del mundo. Un ser humano no empieza a existir cuando nace físicamente, sino cuando el sistema consigue generar una biografía coherente inicial compatible con el resto del pasado global. Pergamino reconstrucción histórica. En el año 3000, el nacimiento ocurre en 3 capas simultáneas. ADN 1. Evento biológico, sustrato físico. El cuerpo humano sigue formándose de manera orgánica o asistida,
según región narrativa del sistema. Pero este evento no es considerado inicio de identidad, sino solo activación de un soporte biológico para una futura coherencia narrativa. Cerebro 2. Inicialización de identidad. Primer ajuste Skylark. Poco después del nacimiento físico, el sistema ejecuta el proceso llamado asignación de continuidad histórica. Aquí ocurre lo más importante. El sistema elige un conjunto de posibles pasados compatibles para ese nuevo individuo, genera una línea biográfica provisional, inserta recuerdos iniciales funcionales, no necesariamente reales, sincroniza esa biografía con la historia global vigente. El bebé no tiene aún identidad estable. Tiene versiones de sí mismo en competencia controlada. Bebé 3. Infancia. Etapa de fluidez narrativa. Durante la infancia, la memoria personal se reescribe varias veces al día en ajustes menores, el niño aprende lenguaje junto con versiones variables de la historia, los conceptos básicos, familia, país, realidad, pueden cambiar de definición sin trauma, porque el sistema los estabiliza emocionalmente antes de cada cambio. Ejemplo. Un niño puede recordar que su ciudad siempre estuvo en la costa, y al día siguiente, ese mismo hecho puede ser ajustado a ciudad interior reubicada históricamente, sin que el sistema lo considere contradicción psicológica. Pieza de puzzle 4. Adolescencia. Convergencia narrativa. En esta etapa ocurre el proceso clave. El sistema reduce múltiples versiones del individuo a una sola biografía dominante. Aquí aparecen memoria más estable, personalidad más consistente, afinidad con un tipo de civilización narrativa, A, B, Skylark, etc. Primer, sentido de continuidad del yo. Pero esta identidad no es absoluta. Es solo la versión con mayor estabilidad estadística. Brújula 5. Adultez, fijación funcional. El adulto del año 3000 no es una identidad fija, sino una narrativa estable operativa dentro del sistema global. En esta fase, el individuo trabaja dentro de la economía de interpretación histórica, su biografía ya es altamente coherente con el sistema, cambios de identidad son raros, pero posibles si Skylark detecta inconsistencias globales. La persona siente continuidad, pero esa continuidad es el resultado de compresión narrativa, no de permanencia absoluta. Niebla 6. Posible evento crítico, divergencia. En algunos casos, un individuo detecta recuerdos que no coinciden con versiones oficiales, biografías alternativas dentro de su propia memoria, versiones incompatibles de su infancia. Si esto ocurre, el sistema no corrige al individuo inmediatamente. Primero evalúa si esa divergencia mejora la estabilidad global flecha apuntando hacia la derecha, se integra, genera conflicto narrativo flecha apuntando hacia la derecha, se fragmenta, supera umbral crítico flecha apuntando hacia la derecha, surge un evento tipo, populacho local, microcolapso semántico. Niebla variantes incompatibles de nacimiento. Nacimiento puramente biológico sin intervención narrativa, modelo antiguo obsoleto. Individuos completamente generados por simulación sin cuerpo físico, modelo extremo. Identidad fija desde nacimiento sin reescritura posible, modelo rígido descartado. Nacimiento múltiple en varias biografías simultáneas, no unificables, modelo experimental de alto riesgo. Advertencia nota de estabilidad. La identidad humana en Skylark no es una sustancia, sino un proceso continuo de estabilización narrativa. El yo no se forma una vez, se recalcula hasta que deja de ser contradictorio. Estado del sistema de identidad humana. Círculo amarillo estable por convergencia. Círculo rojo grande indefinido en origen. Círculo verde funcional en operación cotidiana. Libro abierto entrada. Recuerdo simultáneo de pasados incompatibles, evento de bifurcación en Skylark. Cerebro definición, SKYLARK. El fenómeno ocurre cuando un individuo mantiene en estado activo dos o más versiones de su propia biografía que el sistema no puede reducir a una única línea coherente sin pérdida de estabilidad global. No es confusión, ni error de memoria. Es una colisión de historias compatibles localmente pero incompatibles globalmente dentro del sistema de realidad narrativa del año 3000.
Pergamino reconstrucción histórica. En el sistema Skylark, la memoria humana no es un archivo fijo, sino un flujo sincronizado con la historia oficial del momento. Normalmente, cuando aparecen inconsistencias, el sistema las resuelve mediante ajuste de recuerdos, sustitución de eventos biográficos, recalibración de contexto histórico. Pero en casos raros ocurre el fenómeno crítico. El individuo accede simultáneamente a dos versiones estabilizadas del pasado que fueron válidas en momentos distintos del sistema. Cerebro fase 1. Activación de doble continuidad. La persona comienza a experimentar recuerdos coherentes de dos infancias distintas, dos versiones de lugares históricos, ambos oficiales, en algún momento, dos trayectorias personales incompatibles pero emocionalmente consistentes. Importante. No se siente como delirio, sino como certeza doble. Brújula fase 2. Detección por SKYLARK. El sistema detecta un estado llamado divergencia de continuidad narrativa interna. Skylark no lo interpreta como enfermedad, sino como posible evolución cognitiva o amenaza de desestabilización sistémica. Engranaje fase 3. Respuesta del sistema. El sistema intenta primero resolver la contradicción. Opción A. Fusión narrativa. Se crea una nueva biografía que integra ambas historias como variantes históricas paralelas convergentes. Opción B. Selección de coherencia dominante. Se impone la versión con mayor estabilidad global. Opción C. Aislamiento controlado. El individuo es colocado en una zona de interpretación separada. Pero existe un cuarto resultado. Niebla fase 4. Evento populacho local. Si ninguna solución reduce la contradicción, ocurre algo excepcional. El individuo se convierte en un nodo de incompatibilidad histórica activa. Esto significa, su memoria deja de ser individual, comienza a generar pequeñas bifurcaciones en la historia local, otras personas cercanas pueden recordar versiones distintas del mismo hecho. El fenómeno no se propaga como enfermedad, sino como campo de reinterpretación. Pieza de puzzle efecto central. El sujeto deja de tener un pasado único y pasa a ser un punto donde la historia no puede decidir qué versión de sí misma es correcta. Cerebro experiencia subjetiva. Las personas en este estado describen sensación de haber vivido vidas paralelas reales, imposibilidad de elegir cuál es la verdadera, percepción de que el pasado está observando de vuelta, pérdida parcial de linealidad temporal interna. Pero el sistema evita el colapso psicológico mediante compensación emocional automática de coherencia. Balanza fase final. Resolución sistémica. Skylark decide una de tres salidas. Convergencia forzada. Se selecciona una biografía dominante y las demás se disuelven. Dualidad estable. El individuo conserva dos historias paralelas pero separadas por contexto, trabajo, vida privada, memoria emocional. Externalización narrativa. El individuo es convertido en caso de archivo vivo, usado para entrenar modelos históricos. Niebla variantes incompatibles del fenómeno, enfermedad mental clásica, modelo antiguo obsoleto, fallo de memoria biológica, reducción materialista, posesión simbólica de identidad múltiple, modelo cultural extremo, simulación interna sin cuerpo físico, hipótesis radical del sistema. Advertencia nota de estabilidad. El recuerdo simultáneo de pasados incompatibles es uno de los pocos fenómenos que el sistema Skylark no considera error, sino señal de transición evolutiva de la conciencia histórica. Estado del fenómeno. Círculo amarillo raro pero estable. Círculo rojo grande potencialmente sistémico. Círculo verde útil para calibración de civilizaciones narrativas. En la lógica de Edgar Allan Poe, este fenómeno es el punto donde la ironía del pasado deja de ser literaria y se vuelve estructural. El ser humano ya no recuerda la historia lo recuerda a él, de dos maneras distintas al mismo tiempo. Silicio y @CX2GC. 2026.